noches y bienvenidos a Leyendas Oscuras. La noche de hoy relataremos historias personales que a lo largo de mi vida he tenido. Esta historia se titula Indigentes macabros del metro. En las entrañas del transporte público, donde la oscuridad se adhiere a las paredes y el eco de los pasos resonaba como susurro demoníaco, se tejía una telaraña de terror indescriptible. En las frías noches de la Ciudad de México, los vagones del metro y los buses del Metrobús se convertirían en santuarios móviles para las almas errantes. La sombra desamparada que emergían de las sombras de la indigencia. Al subir al tren subterráneo, las luces parpadeantes arrojaban destellos mortecinos sobre los semblantes demacrados de aquellos desposeídos que ocupaban los asientos. Sus ojos vacíos, como abismos sin fondo, parecían absorber la luz y emanar una penumbra que helaba la sangre. El rumor de las ruedas sobre los rieles resonaba como un lamento lastimero, mientras el vaho de la desesperanza se mezclaba con el aire enrarecido. En el Metrobús, los pasajeros compartían espacios con sombras que deambulaban por los pasillos invisibles a las miradas apresuradas de los ocupantes. En ocasiones, un susurro inhumano se filtraba entre los asientos, narrando historias de vidas rotas y sueños olvidados. Aquellos que se atrevían a mirar a los ojos de sus espíritus sin hogar encontraban reflejadas las huellas del sufrimiento eterno. Las estaciones se sucedían como puertas hacia dimensiones desconocidas, y los pasillos subterráneos se volvían laberintos de desesperación. Las sombras se deslizaban entre los pasajeros, dejando tras de sí un rastro de escalofríos. Los andenes se convertían en espectáculos macabros donde las historias de la calle se fusionaban con las sombras errantes del transporte público. En cada parada, las almas indigentes desaparecían en la oscuridad, fundiéndose con la negrura de la ciudad nocturna. Quienes compartían esos viajes sabían que las historias de la calle se entrelazaban con las líneas del metro y los recorridos del Metrobús, creando una red de pesadillas que solo los más valientes se atreven a enfrentar. Así, el transporte público se convertiría en un portal hacia lo desconocido, donde las historias de los desposeídos emergían para teñir de terror en cada viaje y dejar una impronta imborrable en la mente de aquellos que osaban cruzar la frontera entre lo real y lo sobrenatural. He aquí las historias. Esta se titula Velo Oscuro. En la penumbra de un lúgubre sábado, las sombras se estiraban como garras tenebrosas, devorando la luz que intentaba filtrarse entre los edificios. Mi camino hacia la universidad se convirtió en una travesía hacia lo desconocido, a bordo del Metrobús, un vehículo que ahora parecía un portal hacia un reino oscuro. Fue entonces cuando un ser desposeído, una figura tan macabra que parecía esculpida por las sombras misma, hizo su entrada. Un indigente cuya presencia helaba la sangre y cuyos ropajes grises
eran indistinguibles de la mugre que los abrazaba. Una fragancia rancia emanaba de su ser, una esencia de desolación que flotaba en el aire, prediciendo desgracias inminentes. Lo más aterrador residía en la extraña facha que se insinuaba entre los andrajos que cubrían su cuerpo, como si el tiempo hubiera perdido su significado para este espectro de la decadencia humana. Una fecha desconcertante se dibujaba en el tejido de sus harapos, con un recordatorio lúgubre de un pasado olvidado. Era su cabeza, envuelta en una tela negra que había conocido la blancura en algún tiempo remoto, lo que destacaba verdadero pavor. Ahora, corrompida por las sombras de la oscuridad, la tela alcanzaba tonalidades grises que rozaban lo negro, como si fuera el reflejo de su alma contaminada. Sus ojos, apenas visibles entre los pliegues de la tela, destilaban una oscuridad profunda, un abismo que absorbía la luz circundante. Su comportamiento, oscilante entre lo errático y lo siniestro, añadía un matiz de perturbación al escenario. Se posaba y se alzaba en distintos rincones, desocupados del vehículo, como si cada asiento que tocara quedara impregnado con una maldición insondable. Una sensación de malestar se aferraba a mí mientras observaba, impotente como su presencia corrompida, el espacio a su alrededor. La decisión de abandonar el vehículo antes de llegar a mi destino se apoderó de mí con un instinto de supervivencia. Al descender dejé atrás la figura enigmática, pero el misterio persistía como una semilla plantada en mi mente. En cada sombra, en cada rincón oscuro, sentí la presencia de algo más que un simple indigente. Había dejado atrás enigma viviente que, como una sombra alargada, se proyectaba sobre mi existencia, recordándome que en aquel viaje perturbador había rozado lo inexplicable. El hombre sonriente. Antes del ominoso año 2008, en mis días laborales en la Secretaría del Medio Ambiente, me vi envuelto en una experiencia que aún me atormenta. Aquella noche, tras un cambio en mi rutina, me vi forzado a transitar por el lúgubre metro entre patriotismo, tomando la línea 4, y en mi viaje de ida y vuelta, la oscuridad del subterráneo se volvía más opresiva que cada estación que dejaba atrás. Esa noche, cuando las manecillas del reloj rozaban las 9, el vagón se fue vaciando de almas y solo 2 individuos permanecieron en su seno. Yo prefería los asientos traseros, solitarios, mientras que la otra persona se encontraba al frente, mirando hacia la puerta de salida. Fue entonces la penumbra creciente cuando se presentó el presagio de nuestra desdicha. Un joven de apariencia inquietante, ataivado con un traje gris que parecía fusionarse con las sombras, ingresó al vagón. Su rostro pálido era adornado por una sonrisa falsa, una mueca que no lograba ocultar algo muy oscuro. Desde el momento en que sus fríos ojos se posaron en mí, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Aunque no parecía una amenaza inminente, la sensación de malestar creció cuando su mirada se clavó en la mía. Al bajar las estaciones y disminuir la presencia humana,
El otro pasajero notó la perturbante presencia. Volteó hacia mí con gesto inquisitivo y le confirmé con una mirada que también veía el intruso en el traje gris. Nos observaba con una curiosidad malsana y el temor se apoderó de nosotros, temerosos de que dejara de mirarlo desataría alguna oscura catástrofe. A medida que el tren avanzaba en la penumbra del subterráneo, el tiempo parecía estirarse y comprimirse de manera normal. Cada estación nos mantenía en vilo, con la certeza de que algo siniestro acechaba en la figura del hombre sonriente. No obstante, el destino llegó velozmente y al abrir las puertas, la otra persona y yo nos apresuramos a salir. Aún en el andén, la otra persona me abordó con una pregunta temorosa. ¿Lo conocía? Negué con la cabeza y lo confesé que su presencia me llenaba de escalofrío. Comentó que se bajó del tren por él, pero aguardaría otro para proseguir su camino. Nos despedimos con la inquietante sensación de ser observados y descendí las escaleras dejando atrás el metro y sus secretos oscuros. La bruja de los palitos. No solo en las sombras de la noche se teje el hilo del terror, sino que en plena luz de día la malevolencia puede manifestarse de la manera más inesperada. Era un fin de semana y mi destino me llevaba a encontrarme con amigos. El vagón rebosaba de personas, no hasta el punto de saturación, pero sí con varias personas de pie. La monotonía del trayecto se rompió abruptamente cuando, de entre la multitud, emergió una figura que desafió toda lógica. Una anciana, atavida, con ropas desgastadas y descalza, con un hedor penetrante que se esparcía como una maldición. Ascendió al vagón. Su melena plateada delataba su avanzada edad. De manera extraña comenzó a entonar una canción incomprensible mientras sostenía en sus manos unos palos unidos por cuerdas diminutas. Su actuar, absurdo y perturbador, la llevó a caminar por el pasillo del vagón, deteniéndose frente a los asientos de los pasajeros para intensificar su canto. Yo me hallaba al fondo, apoyado en la puerta que daba acceso a otros vagones, por lo general cerrada con llave. A medida que se acercaba a la siguiente estación, su mirada se cruzó con la mía. Sin pensarlo, dejé la rabia y el odio típico de un joven de una ciudad estresante se reflejara en mi mirada desafiante. La anciana cesó su extraña melodía y pronunció un inquietante no, 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 volteándose a la puerta. Al llegar a la estación, descendió del vagón. Me acerqué a la puerta y espié por los cristales, solo para descubrir que no abordó otro vagón, como suelen hacerlo los vendedores ambulantes u otros indigentes. En cambio, se dirigió al centro del andén, aguardando el próximo metro, con una tranquilidad macabra. Al cerrarse las puertas y emprender el camino, la conmoción se apoderó del vagón. Conversaciones surgían entre los pasajeros, sorprendentemente muchos de los cuales no se conocían entre sí. Una oleada de inquietud se propagó cuando las voces convergieron en la idea de que aquella anciana era una bruja. La atmósfera se llenó de repulsión, pero lo que realmente conmocionó a todos fueron los palitos.
unidos por cuerdas que asemejaban instrumentos para algún ritual macabro. Ancianas temblorosas comenzaron a rezar, buscando protección ante la oscuridad y las sombras que habían deslizado entre ellos. El niño con el pollo de hule. En las entrañas del metro, un relato breve y oscuro se despliega protagonizado por un pequeño niño, apenas de 5 años, descalzo y ataviado con unos shorts roídos de tono caqui, una playera blanca tan desgastada como su mirada. Su cabello lacio y grasoso le confería una apariencia similar a un coco en la descomposición. Con un juguete en su mano, el típico pollo de hule, que emitía risueños sonidos al ser apretado, el niño entró al vagón con una sonrisa angelical, pero su silencio inmutable resultaba inquietante. Se movía de silla en silla, su mirada fija en las personas, y sus pequeñas manos exploraban el juguete de moda. Al acercarse el pollo a su rostro, su sonrisa persistía, mientras los demás pasajeros se dejaban llevar por la risa inicial. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la situación se tornó macabra. La sonrisa del niño no era tierna, más bien se volvió perturbadora, como si su presencia estuviera desconectada de este mundo. Una extraña pena se apoderó del ambiente y la gente, cediendo ante la inquietud, comenzó a sacar dinero para ofrecer al niño. A pesar de mi habitual resistencia a dar limosna en el metro, especialmente a adultos que lo solicitaban, me vi movido por la ternura que los niños suelen despertar. Saqué algunas monedas, pero cuando se abrieron las puertas del vagón, el niño salió corriendo, sin tomar ninguna de las ofrendas. Ningún sonido escapó de su boca, solo el pollo seguía emitiendo su risueño chillido. Mi desconcierto creció cuando, al acercarme al final del vagón, noté que el niño no había ingresado al siguiente. Miré por la ventana y con asombro me percaté de que el niño había desaparecido. La oscuridad y fugaz presencia del pequeño, cuyo pollo continuaba su cacofonía en el vacío, dejó tras de sí una sensación inquietante que se desvaneció junto con la última resonancia del juguete al cerrar las puertas del metro. La novia negra. Esta historia se desliza en la oscuridad nocturna de la línea verde del metro, en una de esas noches en las que la Ciudad de México se entregaba a la luminosidad perpetua. Mi destino me condujo al centro, sin comprender del todo cómo terminé en la estación de la línea verde, llena siempre de bullicio y multitudes. La línea no me agradaba, su atmósfera siempre saturada de personas no era mi elección preferida, pero esa noche, con monedas contadas y el bolsillo vacío de opciones, no tuve más remedio que abordar el vagón para regresar a casa. El vagón avanzaba en una extraña quietud. La falta de la luna en el cielo oscurecía la noche, aunque la ciudad brillara con su propio resplandor. La mayoría de los pasajeros estaba sumida en un silencio cansado, anhelando llegar a su destino y dejar atrás el trajín del día. Fue entonces, en ese silencio que contrastaba
Fue entonces cuando algo inusual irrumpió en mi vagón. Con escasos lugares disponibles, me senté casi al final, en los asientos de en medio, mirando hacia el otro extremo. Una figura delgada, casi esquelética, apareció en mi campo visual. En sus días de gloria, esta mujer debió de verse hermosa, pero ahora su rostro estaba demacrado, desgastado y marcado por cicatrices. Sus pies, descalzos y con rastros de barniz, revelaban un deterioro evidente. La imaginación voló, tejiendo historias de abandono y locura. La mujer, a pesar de su apariencia, desalineada entre el vagón con una risa alegre, como si celebraba una boda que nunca ocurrió. Su vestido blanco, en otro tiempo puro, ahora se había vuelto gris, casi negro por la mugre acumulada. Se movía por el vagón como si fuera un templo sagrado, tarareando una canción que resonaba en la penumbra del metro. Con movimientos erráticos se acercaba a los hombres, extendía su mano a su rostro. Cuando notaba que la evadían, simplemente buscaba otro blanco. Bailaba y tarareaba, como si estuviera cumpliendo un ritual que solo ella comprendía. La atmósfera del vagón se cargaba de una tensión sobrenatural, mientras todos observaban en silencio, cautivos de esta macabra danza. Al llegar a las siguientes estaciones, la mujer salió del vagón como la misma alegría con la que había llegado. Sin embargo, el último eco de su risa se transformó en un alarido que cortó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia la ventana, pero la mujer de negro ya no estaba ahí, dejando atrás de sí un misterio que se desvaneció en la oscura de la noche y la eternidad del metro. El viejo gris. A lo largo de mis travesías en el despiadado metro, he sido testigo de las historias talladas por el tiempo en los rostros de los ancianos. Hombres y mujeres que día tras día navegan por los andenes con sus cuerpos agotados y las cargas del tiempo sobre su espalda. Sin embargo, entre la multitud de caras desgastadas hubo uno que se destacó. Una figura que se enredó en las fibras de mi memoria y nunca soltó su presa. Era un anciano de aspecto ambiguo, vestido en harapos del tiempo olvidado. Aún sus ropas parecían antiguas. Estaban extrañamente limpias, solo ligeramente arrugadas y desgastadas. Su aspecto recordaba el de un vagabundo con un rostro cansado y una barba gris que se desplegaba con un tapiz descuidado. Pero lo más inquietante era su pelo, una cascada gris que parecía más paja que hebra, alineada perfectamente en ángulos imposibles. La atención se centró en sus ojos, portales a la profundidad de su ser. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, la normalidad se desvaneció. La blancura típica de los ojos estaba corrompida por un gris sutil. En lugar de la pureza del blanco, el gris dominaba sus globos oculares, creando una imagen surrealista. Sus ojos, originalmente cafés, estaban ahora rodeados por un aro gris que estilaban una sensación de melancolía. El centro negro parecía ser el único respiro en medio de esta plateada de tonos sombríos. A pesar de la amplitud de su traje, el hombre parecía delgado, con brazos esqueléticos que emergían de su ropa.
Sus manos grandes y rugosas contaban historias de vida tallada en cada arruga. Pero fue su mirada lo que me paralizó. Un encuentro de ojos que provocaba una oleada de pánico en mi ser. Sin poder soportar esta mirada grisácea, descendí del vagón justo antes de que las puertas se cerraran. El tren se alejó llevándose consigo la mirada penetrante de mi miedo palpable. Un nuevo tren se presentó ante mí. Con cierto temor me aventuré a subir. Después de esta noche, por fortuna, nunca más volví a cruzar con esta figura enigmática. Sin embargo, su imagen se quedó impresa en mi mente. Un recuerdo inquietante de aquel anciano con ojos grises que traspasaban los límites de la normalidad en la penumbra del metro. Gracias por ver el video. Dale like y comparte. Síguenos para más contenido aterrorizante. Y recuerda que la plataforma ofrece una oportunidad abierta a que puedan enviar sus historias de terror. Al final, en los comentarios se encuentra el correo electrónico o puedes escribirnos un mensaje privado a través de las redes sociales. Gracias y buenas noches.